Hola mi familia de Viajando en Forma, bienvenidos a mi casa a contar cómo ustedes pueden iniciar una vida acá en Malta. Acá fue mi primer lugar en Malta. Esta zona es la zona de prostitución acá en Malta. Fue mi experiencia acá en la escuela, mi historia. Ellos están buscando gente, están buscando personal y ellos siempre hacen papeles. Yo recibí la visa como estudiante, empecé a buscar trabajo en que ustedes pueden estar perdiendo su tiempo. Y les voy a contar cuál fue mi primer trabajo acá en Malta, que es precisamente acá en esta zona. Vamos. Hola familia de Viajando en Forma, bienvenidos a mi casa el día... Oh my God, ¿qué estoy diciendo? Bienvenidos a mi canal, lo siento, los saludo desde Dragonara. Puta, I forgot the name of this. Westin. The Westin, sorry. No, it's okay. Recording yet. Okay. Sorry? We're not recording yet. Okay, I don't want to ruin your... No, it's okay. Let's try to do it again. Algunos centímetros más tarde, segundo día, tercer día, cuarto día. Amigos, les voy a contar cómo ustedes pueden iniciar una vida acá en Malta y les voy a contar esto basado en mi experiencia. Les voy a compartir algunas cosas que yo aprendí, algunos tips y recomendaciones para que tengan presentes cuando lleguen acá a la isla, cuando lleguen como estudiantes, que es lo que yo les recomiendo, y empiecen a trabajar. Por ejemplo, el día de hoy estamos acá en el Hotel Westin, que está ubicado en St. Julian's, y precisamente, o sea, ¿por qué no? Este podría ser tu lugar de trabajo. Entonces, esta y otras cosas más te voy a comentar el día de hoy. Acompáñame, no olvides seguirme en redes sociales, en Instagram, también me encuentras como Viajando en Forma. Y si quieres información sobre cómo migrar a Malta, no olvides escribirme al WhatsApp, que de hecho lo van a encontrar acá debajo en la descripción del video. Sin mayor preámbulo, comencemos. Lo primero que quería empezar contándoles fue mi experiencia acá en la escuela. Yo llegué acá a Malta a estudiar, como ustedes bien lo saben, y llegué a esta escuela como un primíparo. Acá fue mi primer lugar en Malta. Esta era mi área, acá en Bay Street. Lo que yo siempre les recomiendo es iniciar una vida acá en Malta como estudiantes y a medida que ustedes van estudiando conseguir un trabajo part-time que les permitan a ustedes irse adaptando a la isla, irse adaptando a ese cambio de vida que ustedes van a tener acá en Malta. Entonces así yo lo hice. Yo empecé tomando un curso de inglés por 6 meses y apliqué a un trabajo part-time, lo cual me permitía a mí ir supliendo mis gastos mientras estaba estudiando. Además que ustedes saben que acá en Malta es fundamental hablar inglés para cualquier trabajo que ustedes vayan a aplicar. Entonces para mí fue una buena experiencia porque yo estaba asistiendo a las clases, estaba aprendiendo el inglés y en mi trabajo part-time lo estaba practicando. Digamos que no pude ahorrar mucho dinero, pero fue una buena forma para mantenerme en la isla y así es bueno como inició este proceso acá y mi vida acá en Malta. Este fue el primer paso. Así que pronto yo recibí la visa como estudiante, empecé a buscar trabajo, empecé a pasar mis CVs y este lugar, Bay Street, el shopping center acá, yo me lo recorría todos los días, empecé a preguntar en todas las tiendas, en todos los restaurantes, por favor, están necesitando gente, y yo de una vez llevaba mi hoja de vida impresa y llevaba disponibilidad inmediata, porque a veces pasa eso, que le dicen, ¿qué disponibilidad tienes? ¿Puedes empezar ya? ¿Puedes empezar con una prueba? Entonces yo iba con la mejor actitud para iniciar, así que les recomiendo, no les dé pena si no hablan inglés. Bueno, y enseguida de Bay Street encontramos Patcheville, que los voy a llevar allá, les voy a hacer un recorrido así súper rápido, porque también hay muchos nightclubs y sitios que los pueden contratar. Allí están buscando chicos también para trabajar, más que todo de pronto en las noches, así que les recomiendo también que visiten este lugar, se lo recorran, no solamente para rumbear ni para bailar, sino también para buscar trabajo. Yo creo que es uno de los sitios que buscan más estudiantes, ¿sí? Los nightclubs, porque ustedes pueden trabajar por horas, ¿sí? No necesitan tener un contrato laboral, por decirlo así. Digamos que es muy flexible para trabajar, no van a tener ningún compromiso, por decirlo así, y les va a permitir a ustedes también ganar algo de dinero, aprender inglés, practicar. Además que ustedes tienen que estar acá dispuestos a conocer mucha gente. Las oportunidades están alrededor, así que todo depende de tu actitud, de que hagas contactos y que te aprendas a mover en la isla. Así que bueno, vamos hacia Patcheville.
En esta zona también les recomiendo aplicar en los hoteles, es una gran industria acá en Malta, se las recomiendo, vayan, los hoteles están buscando gente casi todo el tiempo. Yo sé que ahorita con el tema del coronavirus y todo esto ha sido una crisis, pero aún así ellos están buscando gente, están buscando personal y ellos siempre hacen papeles, o sea, la mayoría de hoteles acá en Malta les ayudan a ustedes a aplicar al Work Permit, así que es otra opción. La verdad no he trabajado en este rubro ni tengo mucha experiencia, pero sé que muchos estudiantes lo están haciendo y que es una buena opción para encontrar trabajo y para empezar una vida acá en Malta. Bueno amigos, y ya estamos acá en Pacheville. Ahora pues está temprano y no hay fiesta, todo está cerrado, pero les recomiendo también este lugar para que vengan a pasar sus CVs y vengan a buscar trabajo en esta área. Pero adicional les quiero comentar algo muy importante, algo que tienen que tener mucho cuidado, y es sobre la forma como ellos contratan en estos bares, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes vengan y presenten las hojas de vida, seguramente ellos les van a decir, ¿tienen disponibilidad? Y ellos sí. Ustedes van a decir, sí, tenemos disponibilidad inmediata, pero ellos les dicen, vamos a empezar con una prueba. Vamos a empezar con 2 días de prueba o un training o una semana, ¿sí? Ustedes tienen que preguntar desde un principio si ese training es pago o no, porque ustedes pueden estar perdiendo su tiempo, ¿sí? Es algo que no me gusta acá en Malta, que muchas empresas o muchos restaurantes se aprovechan de los estudiantes. Así que ustedes, avispados desde un principio, pregunten, que sean las cosas claras, no se dejen meter gato por liebre. Así que mucho cuidado con esto, tengan en cuenta todas estas recomendaciones para que no les vaya a pasar. Yo aprendí de todos estos errores, he escuchado muchísimos casos, pero no quiero que a ustedes, mis amigos, les llegue a pasar esto ni que vayan a tener malas experiencias acá en Malta. Me dan muchos recuerdos cuando paso por acá. Así que bueno, vamos a continuar y les voy a contar cuál fue mi primer trabajo acá en Malta, que es precisamente acá en esta zona. Vamos. Les cuento que mi primer trabajo fue acá en la entrada de Pacheville. Acá es la entrada principal a todos los nightclubs acá en Malta, y mi trabajo era acá. Yo tenía que estar acá de pie y tratar de promover algunas discotecas, algunas nightclubs. Yo le tenía que dar algunos volantes a las personas, decirles dónde estaban las discotecas, tratar de promover como las discotecas, ¿sí? Ese fue mi primer trabajo. La verdad, no fue fácil, duré solamente un mes, pero bueno, me hice un dinerillo mientras estaba estudiando y pues me gustó mucho porque yo estaba constantemente hablando en inglés, estaba hablando con la gente acá, pues fue un poco difícil trabajar porque había mucha gente borracha, y adicional les cuento que esta zona es la zona de prostitución acá en Malta, así que a veces me corrían de acá, me sacaban, pensaban que yo les iba a quitar el puesto, mejor dicho. Y los managers o las personas a veces me decían, no, retírate de acá, ¿qué estás haciendo? Voy a trabajar a otro lado, no sé qué, porque ellos pensaban que, no, thank you. Free? Yeah, we will come later. Yeah, thank you. Yeah. Pero sí, la gente me tocaba tener muchísimo cuidado, además que empezaban a preguntarme que de dónde era, y yo, no, soy de Colombia. Me empezaron a decir, ¿tiene droga o qué tienes para nosotros? Así que tienen que tener mucho cuidado también con esto, pero fue una experiencia muy divertida, muy chévere, inolvidable, y bueno, así fue como yo inicié una vida acá en Malta. Yo les recomiendo que sean insistentes, no se vayan a dar por vencidos, ¿sí? Tienen que esperar que el tiempo pase, las cosas no se construyen de la noche a la mañana. Yo llevo casi 3 años acá en Malta, y digamos que hasta ahora estoy teniendo una estabilidad, por decirlo así. Entonces muchas personas creen que al llegar acá a Malta ya el sueño se va a hacer realidad y que van a poder conseguir todo inmediatamente, y la verdad es que no es así. Las cosas se tienen que conseguir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y el tiempo va pasando y los resultados van llegando. Así que eso les puedo decir de mi aventura y mi experiencia acá en Malta. Me despido también desde este lugar y quiero motivarlos para que sigan soñando. Ya saben, si necesitan información sobre cómo venir a Malta, les recomiendo que sigan mi canal, que se suscriban. Si necesitan cotizar algún curso de inglés, aquí estoy yo para que me digan y yo les ayudo a hacer las cotizaciones, a hacer las inscripciones también en las escuelas. Mi asesoría es completamente gratis, así que no olviden ponerse en contacto conmigo, seguirme en Instagram, seguirme en todas mis redes sociales, y bueno, hasta un nuevo video.